y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, amada familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Una vez más, para mí, pues un gusto poder compartir con ustedes en este tiempo especial de devocional, de meditación. El tema que voy a compartirles el día de hoy es el proceso educativo en la iglesia. El proceso educativo. Quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 5. Perdón, Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En esta parte de la palabra de Dios entendemos que todo empieza, el proceso educativo en la iglesia empieza con una desprogramación. Y es que usted y yo tenemos que ser desprogramados. Nos dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otras palabras, tenemos que despojarnos de lo que es viejo, de aquellas cosas que no nos son útiles ahora que somos hijos de Dios. Quisiera que vayamos a la Biblia, por favor, Efesios capítulo 4, en el versículo 22. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí es donde empezamos la sanidad y a la vez el proceso educativo en nuestras vidas. Y es que ese proceso de desechar lo viejo, de sacar lo viejo, aquello que no glorifica a Dios, ahí es donde empieza el tratamiento de Dios en nuestras vidas. Y esto tiene que ocurrir necesariamente para que el proceso educativo sea efectivo. Primeramente, entonces, hablamos de sanidad, hablamos de liberación, hablamos de despojarnos de aquellas cosas viejas y empezamos entonces a ubicarnos en aquello que estamos aprendiendo de parte de Dios. Luego entonces continuamos con la enseñanza. Volvamos entonces a Primera de Pedro capítulo 2 y en el versículo 2 nos dice, ahora sí, ahora que nos hemos desechado lo malo, hemos dejado lo pasado, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Y es que desear, como vemos aquí, es un proceso de aprendizaje. Y dice el versículo 3 también, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros hemos ya gustado de su presencia, hemos gustado de la sanidad que Él ha provocado en nosotros. Bueno, ahora tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Deseamos pasar de la enfermedad a la salud. Deseamos salir de esa condición de enfermedad constante. En el libro de Santiago, un poquito más adelante, en el capítulo 1, versículo 22, perdón, un poquito más atrás en la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 21, nos dice, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí el pasaje nos enseña, nos indica a Dios, pues, que lo viejo ya lo dejamos y ahora nos alimentamos. Y esa palabra implantada va a provocar en nosotros crecimiento, madurez, desarrollo e inclusive liderazgo. Ahora, esto empieza formación o esto implica formación, implica crecimiento, implica ese proceso de enseñanza. Y también la Biblia nos dice como niños. Y es que un niño está dispuesto, es un alma maleable, manejable,
está ávido del aprendizaje, ávido de tomar aquello que viene de Dios. En el Evangelio según San Marcos, también en el capítulo 10, en el versículo 15, vamos a buscar en nuestras Biblias, Marcos capítulo 10, el versículo 15 también nos dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios como un niño. Y bueno, al hablar de niños estamos hablando de que el proceso educativo que nosotros tenemos, más allá de lo que nosotros pensaríamos que fuera un proceso formal, un poco acartonado, un poco riguroso, no, es todo lo contrario, más bien es un aspecto infantil en el hecho de que nosotros estamos predispuestos al aprendizaje como un niño. Estamos como esponjitas dispuestos a tomar todo aquello que Dios quiere enseñarnos y estamos con esa avidez más bien, que es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Aquí he apuntado algunas características que tienen los niños para el aprendizaje y al hablar de esto, por ejemplo, les quiero mencionar varias de ellas. En primer lugar, están siempre motivados a aprender. Siempre motivados a aprender. En segundo lugar, aprenden jugando porque están desinhibidos. Así son los niños, aprenden desinhibidos. En tercer lugar, aprenden con el ejemplo, no tienen desconfianza, buscan imitar. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando estamos en nuestro proceso educativo aprendiendo de Dios. Participan sin vergüenza cuando tienen confianza. Si los niños tienen confianza, no tienen vergüenza. Y eso es lo que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida de aprendizaje, en nuestro proceso educativo. Otro punto importante, los niños aprenden a su ritmo. Aprenden a su ritmo. Cada uno va encontrando en dónde está el punto clave que debe de aprender o aquella enseñanza que Dios le quiere dar. Hay una libertad en el aprendizaje, una disposición constante en el aprendizaje. ¿Qué más hacen los niños? Repiten y repiten hasta hacerlo bien. Los niños se equivocan y repiten, se equivocan y repiten y siguen repitiendo hasta que les salga bien. Esa es la forma en cómo aprenden los niños y Dios nos dice que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Entonces es importante tener esa actitud. Ahora, la enseñanza es progresiva y nos lleva hacia la madurez. No toda la vida nos vamos a quedar pequeños. Y de hecho la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros crezcamos y nos volvamos maduros espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 3, si ustedes se fijan, en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí el mensaje también es muy claro. La enseñanza es progresiva y nosotros podemos quedarnos como niños. Y es que tiene que haber en nosotros una actitud, una disposición como niños al aprendizaje, pero siempre niños o siempre quedarnos como niños no es lo correcto. Lo correcto es que nosotros crezcamos. La exhortación, de hecho, es a que nosotros maduremos y que cada día de lo que aprendemos de la palabra de Dios podamos construir un poco más de sabiduría de aquellas cosas que Dios nos ha enseñado y ha implantado en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 5 nos dice la palabra de Dios en el versículo 11 al 14, dice lo siguiente: acerca de esto, dice el apóstol, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, como vemos, pues nosotros tenemos que madurar. No nos podemos quedar pequeños toda la vida, tenemos que crecer y en ese crecimiento hacemos iglesia. Por eso hablamos del proceso educativo en la iglesia. Porque en la iglesia no vamos a tener solamente niños, no vamos a tener solamente pequeñuelos. Vamos a encontrarnos también con cristianos más maduros,
cristianos más maduros que ayudan a edificar y a construir la iglesia. Por eso es importante que tú comprendas que estamos en un proceso de crecimiento. Y el crecimiento no solamente tiene que ver con que venga más gente, no, tiene que ver con que venga más gente y sea mejor atendida gracias a que aquellos que están pues creciendo, aquellos que están construyendo la iglesia, han madurado, están mejor en condiciones espirituales y pueden orientar a otros. Por esto aquí la clave es que tú entiendas que en la iglesia también hay compromiso. En Primera de Pedro, capítulo 2, volviendo nuevamente al versículo 4, nos dice lo siguiente, estamos en el mismo contexto, fíjate tú, en Primera de Pedro donde empezamos. Y dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos cómo se afirma ese compromiso con Dios. Nos acercamos a él, piedra viva, que aunque muchos lo han desechado, pues muchos han desechado la palabra, no la toman en cuenta, no están pendientes de ella, pues se pierden, ¿cierto? Se desubican. Miren lo que dice ahí un poquito más adelante en el versículo 7, ahí mismo en Primera de Pedro 2, dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Nosotros no lo desechamos, nosotros lo escogemos, nosotros escogimos a Cristo como el fundamento de nuestras vidas, pero esto implica un crecimiento, porque como vemos va a haber un proceso de pagar un precio, va a haber un proceso de esfuerzo, va a haber un proceso en el que pongamos a esta piedra angular como nuestra prioridad. Y es allí donde viene nuestro aprendizaje, es allí donde viene nuestro crecimiento. Quiero compartirles otro pasaje que está en Lucas capítulo 14 y quiero que miremos lo que dice el versículo 26 al 27. Aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí nos está diciendo claramente el Señor Jesús de que la prioridad en el discipulado, que es el aprendizaje, que es el proceso educativo, formativo que vamos teniendo, requiere necesariamente de ponerlo a Él como prioridad, requiere de pagar un precio. Por eso no todos maduran espiritualmente, por eso no todos están dispuestos a crecer y a enfrentar la madurez. Porque la madurez, obviamente, como vemos, nos pone en un proceso de poner a Dios como prioridad. No todos los cristianos lo hacen. Pero bueno, para eso Dios te exhorta a que tú te involucres más, a que tú te comprometas más, para que de esa forma tú te puedas entregar de la mejor forma para la edificación de la iglesia. Quiero compartirles otro pasaje en Mateo capítulo 4, versículos del 19 al 20. Mateo capítulo 4, versículos del 19 al 20, donde dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La actitud que vemos en los discípulos, por los primeros discípulos, es que ellos lo dejaron todo y le siguieron. Y esto es lo que hace un pastor, un misionero, cuando lo deja todo para enseñar y para edificar la iglesia. Y esto es lo que hacemos constantemente cuando seguimos formando nuevos discípulos que estén dispuestos a dejarlo todo por servir a Dios. Y es que esta tarea es una tarea extraordinariamente fuerte, extraordinariamente grande, pero se la debe hacer. Y todos nosotros formamos parte de ese proceso educativo que tiene que darse en la iglesia. Los pastores enseñando a los líderes enseñando a aquellos que están desarrollándose como hombres fieles e idóneos. Y estos fieles e idóneos también enseñando a otros. O sea que la enseñanza es una prioridad en nuestras vidas y es una prioridad en la iglesia. Es el proceso educativo que se debe vivir en la iglesia. Finalmente, para concluir Primera de Pedro capítulo 2, quisiera que nos enfoquemos en el versículo 5, donde nos dice ya más estrictamente lo que ocurre el momento en que nosotros asumimos ese compromiso. Dice el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El pasaje es claro.
Se consolida, y usted y yo nos consolidamos cuando participamos en la iglesia como piedras vivas. La Biblia no nos habla de piedras muertas, o sea que no somos simplemente una silla dentro del contexto de la iglesia, no, somos personas, somos piedras vivas que estamos sirviendo a Dios y que ejercemos un sacerdocio, como vemos, ejercemos un sacerdocio que es llevar a la gente a la presencia de Dios. Ejercemos este sacerdocio para edificar el cuerpo. Ejercemos este sacerdocio para llevar a que más personas conozcan del Señor. Y aquí el papel es que tú también eres llamado a ejercer este sacerdocio para que realmente los sacrificios espirituales sean agradables a Dios. Podemos estar ofreciendo a Dios cosas que quizás no sean agradables a Dios por el desconocimiento. Quizás le estamos haciendo cosas que, entre comillas, supuestamente agradan a Dios, cuando esto no nos enseña la palabra de Dios, no nos lo muestra la palabra de Dios. Quiero finalizar esto compartiéndoles algunos pasajes bíblicos que van a ayudar a entender esta partecita de como sacerdotes, ¿no es cierto?, que seguimos al sumo sacerdote que es Jesucristo y seguimos su ejemplo para seguir enseñando a los demás la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, el versículo 14, nos dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. No dejemos de enseñar, no dejemos de compartir, no dejemos de aprender, porque tenemos que aprender para enseñar. Son dos elementos importantísimos que no podemos perder como discípulos de Jesucristo, como seguidores de Jesucristo. En Hebreos capítulo 5 también, en el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos habla de Jesucristo, que fue declarado por Dios sumo sacerdote. Si Él es el sumo sacerdote, nosotros venimos a ser los sacerdotes que le seguimos y que continuamos en ese proceso de enseñanza y de ministración a la humanidad. En Hebreos capítulo 7 también, en el versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este sacerdote, que es Jesucristo, se ofreció una vez por todas y no tiene necesidad de continuar ofreciendo sacrificios. Pero nosotros tampoco, porque nosotros somos constituidos como ese sacerdocio santo, así como lo dice en Primera de Pedro, que lo leímos hace unos minutos. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que servimos a Dios porque Él nos ha habilitado para hacerlo, pero nunca lejos del contexto de la enseñanza. Y quiero culminar con Hebreos capítulo 9, versículo 11, donde dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, así habiendo obtenido eterna redención. Somos redimidos por nuestro Señor. Podemos ofrecer sacrificios aceptables. Cuando hablamos de sacrificios aceptables, no estamos hablando de los sacrificios que se ofrecían en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del sacrificio de alabanza, del sacrificio de adoración, de ministración, del servicio, donde estamos permanentemente entregándonos a Dios. Y este es el resultado de la enseñanza que se produce en nuestro corazón gracias a que Él usa a hombres y mujeres para ministrarnos, para hacernos discípulos de Jesucristo. Entonces, la conclusión de todo esto es, familia, tú eres un discípulo de Jesucristo y como tal debes estar aprendiendo. Debes estar en un proceso de aprendizaje, no te quedes atrás. Es necesario que aprendas y que siempre estés consciente de que continúas con tu aprendizaje. Y en segundo lugar, enseña. Yo creo que no hay mejor forma de aprender que enseñar. O sea que cuando tú te pones de corazón, te preparas de corazón para enseñar, necesariamente vas a aprender. Y vas a aprender algo más allá del solo aprendizaje de recepción. Más bien es cuando tú aprendes dando, cuando tú aprendes compartiendo. De allí es que el mismo principio bíblico nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Yo te exhorto y te motivo a que tú dispongas tu corazón no solamente a aprender, sino también a enseñar.
no solamente a recibir, sino también a dar. No solamente a discipular, a ser discipulado, sino a discipular, a que puedas compartir con otros aquellas cosas que Dios te ha enseñado. Esa es la lección de este día, familia. Esa es la motivación de este día. Les invito a que nos acerquemos a Papá Dios y le hagamos una oración dándole gracias por su palabra. Amado Padre, yo quiero darte gracias por tu presencia, Señor, en este día. Gracias porque tú cada día, Señor, nos ministras, nos fortaleces y nos guías. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a desechar lo que está atrás, aquellas cosas que son un peso, son una carga para nosotros en este tiempo. Todo tipo de conflicto, rencilla, envidias, situaciones que quedan atrás. Hoy, Señor, tú nos dices que como niños tenemos que estar dispuestos a aprender, con una actitud de inocencia, con una actitud de apertura, con una actitud de estar siempre como un amateur que está aprendiendo y que tiene la disposición de aprender siempre. Que así sea, Señor, que podamos tener siempre esa actitud de aprendizaje. Pero tu palabra también nos dice, Señor, que debemos desarrollarnos, que debemos madurar. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a quedarnos no solamente con la enseñanza primaria implantada, sino que realmente podamos permanentemente, Señor, estar aprendiendo y desarrollándonos como tú quieres que nosotros lo hagamos. Que maduremos verdaderamente y que fruto de esa madurez seamos como piedras vivas, que construimos iglesia, que edificamos iglesia, porque cada día se requieren más líderes, se requieren más hombres y mujeres comprometidos contigo para cumplir con la gran comisión. Gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén, familia, saludos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos veremos en otra oportunidad. Bendiciones, bendiciones a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.